futuro. Estas son proyecciones de población que nos muestra que fueron obtenidas en base a información de la CEPAL. Ustedes saben que con la nueva ley de educación, Elizardo Pérez, Abelino Cignani, se ha cambiado el porcentaje de lo que es la población primaria y secundaria. Ahora son 6 años y 6 años para ambas. En la ley anterior eran 12 educación primaria, 8 educación primaria y 4 secundaria. Entonces, la línea azul de arriba muestra cuál sería la población de no haberse cambiado hasta los 8 años de educación primaria, de la población que va a estar educándose en el futuro o que va a estar en ese rango de edad, y por lo tanto eso va a significar, o a partir de esta proyección vamos a poder proyectar cuáles son las necesidades de las personas, o de la población boliviana que va a necesitar este tipo de educación, y lo mismo con el nivel primario. Entonces, en base sabiendo el número de personas que van a estar educándose en el futuro, se puede pensar en una mejor asignación de recursos a futuro. Bien, yo voy a dejar acá mi presentación. No voy a entrar a estas conclusiones que ustedes ya las han visto en detalle en las otras presentaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Bueno, con esta exposición hemos concluido la primera parte. Vamos a hacer un break de 10 minutos. Con que los documentos institucionales, el POA, el PCP, sean elaborados de manera participativa con la comunidad. Pasamos, por favor. En las características pedagógicas inclusivas, ¿sí? La gestión pedagógica tiene que ver con que exista un aprendizaje colaborativo, ¿no? Donde todas y todas podamos intercambiar saberes a través de nuestras particularidades, de nuestras experiencias, de nuestros saberes. Tiene que ver con un currículo que tome en cuenta la diversidad del contexto en el cual está trabajando y también que brinde igualdad de oportunidades y condiciones para el aprendizaje. Una gestión pedagógica inclusiva tiene que ver también con que haya una formación docente constante, permanente, una formación docente que vele por el ejercicio de derechos, que vele porque haya mayores condiciones de equidad entre hombres y mujeres, que haya un respeto y armonía hacia la madre tierra y que sobre todo haya también una convivencia y un diálogo intercultural. Una gestión pedagógica inclusiva tiene que ver también con que haya, bueno, ya lo dije, prácticas educativas en armonía con la madre tierra, el siguiente, y que tenga una cultura de evaluación continua, participativa e inclusiva, ¿no? Y en este punto es importante mencionar, porque ahora estamos hablando de valoración, estamos hablando de evaluación de indicadores, ¿no? Y el hecho de ir construyendo como comunidad una cultura de evaluación en la que todos y todas seamos partícipes de ese proceso de valoración, que se vaya perdiendo ese hecho de que solo es el maestro el que evalúa, ¿verdad? Y eso sobre todo se da, ¿no? Hablando en este contexto, más en la educación superior también, ¿no? El docente, el catedrático todavía ahora es el dueño de la materia, el que tiene el poder de valorar. En este sistema lo que tratamos es que la valoración sea un continuo, un proceso participativo, cíclico y sobre todo de mejora. En cuanto a las características comunitarias inclusivas, orientamos hacia una participación de instituciones y organizaciones de la comunidad con el centro. El centro no trabaja de manera aislada, la unidad educativa no trabaja de manera aislada, tiene que trabajar con la comunidad en sentido amplio.
Es decir, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la comunidad tienen que participar en el centro educativo y el centro tiene que abrirse a la comunidad. También tenemos que pensar en que tenemos que avanzar en la participación corresponsable de las familias y de la comunidad en los procesos educativos, a través del intercambio de saberes y de la participación en diferentes actividades, sobre todo las formuladas en el proyecto socioproductivo. Entonces, este es nuestro horizonte. Estas son las características que como comunidad socioeducativa inclusiva queremos alcanzar. ¿Cómo vamos a valorar si estamos avanzando en el alcance de estas características? A través de los indicadores. Hemos planteado 30 indicadores que están aquí plasmados en esta matriz, que luego la voy a explicar, que son valorados a través de parámetros, de 4 parámetros, que van desde incipiente, proceso, logrado y consolidado, y estos parámetros pueden ser observados, verificados a través de unos instrumentos muy sencillos, que son los cuestionarios, las guías de observación y las guías de revisión documental. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de este sistema de indicadores? Primero es la matriz de indicadores educativos inclusivos, que es esta matriz, que se la presenta en banner para promover que la comunidad pueda tener visible y de una manera inmediata, ¿no?, observar el alcance, la valoración de sus indicadores. Tenemos las tarjetas de indicadores, son las tarjetas de trabajo, que son estas. Y, por favor, pasamos. Los instrumentos, las tarjetas de instrumentos, que son estas, ¿no? Entonces, a través de estos dos instrumentos, que son las tarjetas y los instrumentos de trabajo, es que la comunidad, a partir de grupos representativos, va identificando el alcance de sus indicadores y va poco a poco, paulatinamente, plasmando en esta matriz de indicadores. Finalmente, tenemos como instrumentos una ficha resumen, que es la copia, diríamos, de esta matriz, en la cual los representantes de la comunidad van plasmando, van transcribiendo el trabajo realizado en el banner en un instrumento concretito, sencillo, que además es refrendado con la firma de la dirección, del representante de estudiantes, del representante de padres de familia y de la comunidad que han venido participando. Una vez que tenemos nuestro instrumento de resumen, lo que hacemos como comunidad es elaborar el plan de mejora. En este plan de mejora se identifican aquellos indicadores en los cuales tenemos menos avance y se delinean actividades para trabajarlos en la próxima gestión. Entonces, de manera muy general, voy a explicar la metodología, que luego María Teresa, ya a partir de una experiencia concreta, la va a hacer más efectiva. Empezamos con la explicación del proceso, ¿no? Organizamos un grupo representativo de la comunidad y explicamos el proceso de la valoración. Se conforman grupos heterogéneos en algunos casos, grupos solo de estudiantes en algunos casos, dependiendo del instrumento, de lo que el instrumento nos pida. Y son estos grupos los que trabajan con los instrumentos y van llenando la matriz de indicadores. Una vez que se tiene llenada la matriz de indicadores, lo que se hace es un análisis de datos. Vemos dónde están nuestras fortalezas, dónde hemos avanzado más, pero también dónde están nuestras debilidades. Después de hacer este análisis de datos, que es más cualitativo, recién pasamos a la cuantificación de resultados. Cada uno de los parámetros tiene un porcentaje que van desde el 25% al 100%. Entonces, a partir de la identificación de los indicadores,
¿no?, que están ahí con unos stickers de colores, vamos sumando y haciendo la multiplicación respectiva para tener un porcentaje que nos permite valorar de manera general cómo estamos en relación al alcance de los indicadores y, por supuesto, cómo estamos construyendo esas características que habíamos mencionado al inicio. Finalmente, tenemos, como les decía, esa autovaloración e identificación de logros y limitaciones. Este es el anterior, por favor. A través de estas fotos queremos mostrarles el proceso participativo de esta valoración de indicadores educativos, ¿no? Y finalmente, ya el trabajo concluido con el llenado de la matriz de una unidad educativa de Cochabamba, ¿no?, en el cual ya se tiene elaborada la matriz, cuantificado, y ahí están los representantes de la comunidad socioeducativa. Hemos trabajado, como bien decía Luis, este es producto de un proceso de unos 5 años de trabajo. Este trabajo del sistema no ha sido elaborado solamente por las 5 organizaciones que han venido trabajando, es decir, por los equipos técnicos de las organizaciones, sino más bien se ha trabajado de manera conjunta con las unidades educativas, con los centros educativos, con 96 con los que han trabajado las diversas organizaciones. Como anécdota quisiera comentarles el hecho de que cuando validábamos el sistema en Pucarani, ¿sí?, nosotros no teníamos la idea clara de este banner, pero cuando lo trabajábamos a partir de papelógrafos gigantes, uno de los docentes nos dijo, sería importante que esto se quede pues aquí para que nosotros podamos ver dónde estamos, cómo estamos. Entonces, a raíz de eso surgió el hecho de hacer un banner que se queda en la comunidad, se queda en la unidad educativa para que sea visible para toda la comunidad y que año tras año vayan trabajando sobre el mismo instrumento. Les decía que hemos trabajado con 93 unidades educativas en La Paz, El Alto, Pucarani. Norsur ha trabajado en el sector del Chaco chuquisaqueño en 5 municipios, Machareti, Huacareta, Muyupampa, Huacay y Monteagudo. En Cochabamba se ha trabajado en los municipios de Cercado, Colomes, Santibáñez, Tiquipaya y Ansaldo, y también en Cochabamba 2, y el CEA, que es una institución que trabaja con la educación alternativa, ha trabajado en Chuma. De esta aplicación, ¿sí?, diríamos que un 65% o 65% más bien de los centros han alcanzado y en algunos casos han superado los parámetros de logrado. 17 diríamos que están en proceso de consolidar sus indicadores. Voy a pasar ahora a María Teresa para que comparta con nosotros una experiencia concreta de la aplicación de los indicadores. Bueno, muy buenas tardes. Voy a ser breve en mi explicación, pero el objetivo es mostrarle un poco cómo toda esta parte teórica de la construcción un poco más técnica de indicadores, de instrumentos, se hace carne, ¿no?, en la realidad en nuestras comunidades educativas. Entonces, bueno, esta es la experiencia de SEMSE. SEMSE es una obra social de la Compañía de Jesús, ¿no?, que ha intervenido con esta metodología en el marco de, la siguiente por favor, en el marco de 2 convenios, ¿no? Desde el año 2014, 15 y 16, que se ha podido aplicar en la práctica en las comunidades educativas de La Paz, El Alto y Pucarani este sistema de indicadores inclusivos. Como podemos ver, en El Alto se han tenido 22 unidades educativas. La siguiente. En Pucarani tenemos 6 y en El Alto 7 unidades educativas que han podido trabajar con este sistema. Un poquito para explicar la parte metodológica, nosotros hemos considerado que además de brindarnos
una innovadora forma de valorar la comunidad educativa a partir de indicadores que no son los tradicionales. También el proceso mismo de evaluación ha tenido para nosotros mucho valor porque lo consideramos un proceso cíclico, ¿no? En primer lugar, lo que se hace con las comunidades educativas es iniciar con una sensibilización hacia la comunidad, ¿no? Se tiene que comprender la importancia, el valor y darle un sentido comunitario a esta valoración. Luego se hace ya el llenado de instrumentos, la valoración de indicadores con los instrumentos que ya mencionó Roxana. Luego se hace una elaboración del plan de mejora, se tiene la ejecución de ese plan de mejora y una ejecución al plan de mejora, para nuevamente en las siguientes gestiones volver con el proceso, ¿no? Entonces es una herramienta que está permanentemente en las comunidades educativas. Acá vemos, por ejemplo, que lo que se intenta es conformar grupos donde tenga representación cada instancia de las comunidades educativas. Están estudiantes, están maestros, maestras, directores, directoras, están padres y madres de familia quienes participan, ¿no? Entonces, este primer momento es donde se socializa, se sensibiliza y la comunidad conoce la propuesta, sugiere y reconoce la importancia y se compromete a participar, ¿no? Ya en el llenado de instrumentos lo que se hace es aplicar a partir de grupos mixtos. Acá, ¿qué se promueve? En todo este proceso se promueve el diálogo, la reflexión, el debate y finalmente el consenso, ¿no? Porque se va analizando uno por uno los indicadores y bueno, a veces hay hasta momentos de tensión, ¿no? Entre lo que puede decir, por ejemplo, un director o un padre de familia o un estudiante. Entonces hay ese debate que lo consideramos nosotros una fortaleza también, ¿no? Porque al final diferentes puntos de vista se va analizando, muchas veces incluso se tiene que ir a verificar con la observación o a través de un documento si evidentemente se ha hecho algo para lograr, digamos, ese indicador. Entonces hay un momento de debate a veces tenso, pero finalmente se llega a un consenso. Entonces el grupo pone una calificación al indicador, generando el consenso, ¿no? Y aquí veíamos también que en esos grupos se rompen un poco las relaciones verticales, ¿no? Que es un poco, tiene una connotación, la evaluación un poco de relación de poder, ¿no? Acá tanto estudiantes, padres, directores, etcétera, todos tienen voz y voto, ¿no? Y todos son a la vez evaluados y a la vez evaluadores. Luego ya se procede a la valoración de los indicadores haciendo uso del banner que mencionábamos anteriormente, y esto permite que la misma comunidad socioeducativa vaya identificando en qué nivel ha logrado o no ha logrado el indicador, ¿no? Como se decía, hay el nivel incipiente, en desarrollo, logrado y consolidado. Entonces ellos mismos van colocando a través de unos stickers en el banner, y esto permite que los resultados sean inmediatos y transparentes, ¿no? Es decir, no se aplican los instrumentos, luego se los procesa, luego se socializa la información, sino es que en la misma sesión ya se conocen los resultados y ellos pueden observar en qué están, ¿no? Cómo está el estado de la comunidad educativa. Aquí vemos, por ejemplo, unas fichas que son unos instrumentos donde ya las comunidades educativas ponen sus calificaciones de acuerdo a los indicadores logrados. Aquí hay un ejemplo, digamos, de una unidad educativa en el Alto, que es la Huayna Potosí. Ellos han procedido a la evaluación y han tenido estos resultados, ¿no? 13 indicadores están en incipiente, 14 están en proceso, 7 lo han logrado y solo 1 lo han consolidado, ¿no? Entonces, en este instrumento firman todos los presentes, los representantes, y ya se tiene, digamos, un acta de la valoración. La siguiente, por favor. En base a eso ya van priorizando indicadores, ¿no? Seguimos con el ejemplo concreto de esta unidad educativa. Ellos han visto, de acuerdo a su valoración, que tienen 3 indicadores en incipiente, ¿no? Que son estos, los pueden identificar. El siguiente. Y a partir de eso elaboran su plan de acción, ¿no? Entonces, esto también es una característica importante de esta evaluación, ¿no? No nos quedamos solo en la información de saber cómo estamos, sino qué proponemos para superar eso, ¿no? Y eso es
inmediato, ¿no? Entonces ahí, a través igual del debate, del consenso, ellos van planteándose actividades muy concretas, porque los indicadores también muestran aspectos muy concretos y específicos, ¿no? No nos planteamos, por ejemplo, en este caso era el indicador 3.2, que era en contextos pluriculturales, la comunicación del centro a la comunidad educativa toma en cuenta la lengua materna de las familias, ¿no? Ese era el que tuvo menor puntuación. Entonces, ellos, ¿qué se proponen? Dice, ¿no? Hacer carteles informativos que utilicen las dos lenguas, ¿no? En la unidad educativa. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y en qué tiempo lo vamos a lograr? Entonces, son cosas pequeñitas, pero posibles de realizar, que ellos mismos las plantean y las van logrando, ¿no? Y la siguiente, ya viendo ese plan de mejora, van tomando acciones con responsables. Aquí, por ejemplo, vemos cómo han elaborado sus carteles en ambas lenguas, cómo se han repartido las responsabilidades, están estudiantes, docentes, llevando a cabo estas cosas, ¿no? Entonces, son actividades posibles de cumplir y que las hacen efectivamente. Siguiente. Y otro de los aspectos es que este sistema de indicadores promueve de alguna forma las mejoras o los cambios, ¿no? En el caso de la unidad Huayna Potosí, por ejemplo, veíamos que en su evaluación del marzo del 2015, ellos en este indicador del uso de la lengua materna, ¿no? En el momento de comunicación del centro educativo a la comunidad, se habían autocalificado como incipientes, ¿no? Pero ya en la siguiente evaluación de marzo de este año del 2016, ya vemos que han mejorado y ellos mismos ya han puesto que están en proceso y en algún caso consolidado, ¿no? Entonces, esto también nos permite ir visualizando cambios, aunque parecen pequeños, parecen que no contribuyen mucho, pero son cambios que se generan en la misma comunidad educativa a partir de un trabajo corresponsable de ellos mismos, ¿no? Esa es la experiencia que queríamos comentarles, ¿no? Gracias. Tiene que volver a la última, creo que es. Y ya para cerrar, no, el otro. La última. Bueno, ya para el cierre hemos puesto algunas fortalezas y también debilidades, ¿no? Entre las fortalezas teníamos, en primer lugar, que genera este sentido comunitario, ¿no? A ver, los resultados son inmediatos y transparentes, generando acciones de mejora y responsabilidad compartida. Rompe con la visión tradicional de la evaluación a través de relaciones más horizontales. Todas las personas de la comunidad socioeducativa tienen voz y voto, son evaluadoras, evaluadores y evaluados, evaluadas a la vez. Los indicadores son innovadores, ya que no son los tradicionales, ¿no? De rendimiento escolar, tasa, matrícula, repitencia. Valora la integralidad de la gestión educativa, pone énfasis en lo comunitario porque promueve el diálogo, el debate, la interpelación, el consenso, generando reflexión y acción. Es un proceso cíclico de mejora, promueve la autonomía y apropiación del proceso por parte de la comunidad educativa y visibiliza los cambios. Ahora sí. Dificultades, seguimos. Ya, en cuanto a las dificultades, a ver, en el tema de las dificultades tenemos que el lenguaje puede ser un tanto técnico, amerita explicación. Luego, no se encuentra disponible en las diferentes lenguas maternas del Estado plurinacional. Hay una limitación en cuanto al tiempo a emplear, ¿no? Se requiere mínimo una mañana para esto y a veces se alargan las sesiones más. Luego, conformar grupos representativos de la comunidad también es complicado, ¿no? Poder citar sobre todo a madres y padres. Y se torna un poco compleja la valoración cuando solo hay escuelas, unidades educativas que tienen primaria. Entonces, los representantes de los estudiantes son muy pequeñitos. Y finalmente, en cuanto a los retos, tenemos que tener este sistema de indicadores puede ir actualizándose y adaptando a la realidad y a cada contexto, ¿no? Luego, que exista una real apropiación del proceso por parte de la comunidad socioeducativa y posibilita la articulación del plan de mejora con otros instrumentos como el PCP, el POA, etcétera, ¿no? Ahora sí, ya me vas.
Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Luis, Roxana y María Teresa por habernos ayudado a aterrizar desde los niveles globales de la UNESCO y los grandes indicadores de las metas del milenio, etcétera, a una comunidad que es donde ocurren las cosas, ¿verdad? No es uno u el otro, sino que son esta visión multinivel en la que estamos inmersos, ¿verdad? Y cada uno tiene su rol. Muy bien, a partir de este momento le vamos a dar la palabra a Guido Cerda, que nos va a hablar nada más ni nada menos que de la magisterización de la educación superior. Adelante. Muy buenas tardes. No solo agradecer a los organizadores por esta oportunidad, un saludo especial y agradecimiento especial a Henry Oporto por su empeño, su preocupación por la educación, sino a todos ustedes quienes nos escuchan casi estoicamente a estas horas del mediodía. Muchas gracias por su paciencia. Lo que yo voy a hacer es contarles un poco, tal vez con el preámbulo de que yo he recorrido como investigador primero la educación superior, he vuelto a la educación secundaria y ahora por una urgencia de una coyuntura en la Universidad Mayor de San Simón he vuelto a la educación superior. En realidad, mi última investigación fue la educación secundaria, 6.500 bachilleres en Cochabamba, los cuales los evaluamos en matemáticas y lenguaje. Tal vez recordarles puntualmente que esta investigación llegó a los resultados y muy parecidos y casi similares al que presentó el responsable de la UNESCO. Bueno, esta investigación que se hizo con los bachilleres evaluó lenguaje y matemáticas y podemos decir preliminarmente que los resultados fueron también bastante bajos y con unas perspectivas poco alentadoras. De todos modos, sabemos que hablar de educación en nuestro país casi es hablar de malas noticias. Sin embargo, tal vez Víctor Hugo Cárdenas nos dio algunos apuntes de que la cobertura, la asistencia ha mejorado en las universidades como ha mejorado en las escuelas. De todos modos, en ese escenario que a mí me gustaría discurrir, mi investigación es ver el tránsito de la educación secundaria a la educación superior y por supuesto, en este caso, por razones de tiempo y por las puntualizaciones que debemos hacer, lo que voy a explicar es básicamente la problemática de la educación superior, tomando el caso de la Universidad Mayor de San Simón. Las posibles asociaciones con otras universidades, por favor, es una mera casualidad. En todo caso, el objeto de estudio es la Universidad Mayor de San Simón. Yo parto, por favor, el anterior, del concepto de que hay una preocupación generalizada, no solo en las universidades públicas, sino en específico a partir de la última crisis que se dio en la Universidad Mayor de San Simón, de abril a agosto más o menos, casi durante 4 meses fue cerrada la universidad, vivió un paro prolongado alrededor de una titularización forzada de los docentes, sustentada en su sindicato. Este proceso que se dio en San Simón no es un hecho aislado, sino que habría que verlo en esa relación con el Estado. Y los últimos 16 años hemos estado investigando esa relación entre el Estado y las universidades, donde hay correas de transmisión entre estos dos espacios más de lo que podemos pensar. Y las leyes contenidas en las constituciones políticas o las normas y reglamentos de la universidad parecen ser solo visualizaciones formales de lo que es la práctica, el desarrollo de la justicia o la transparencia en nuestro país. Por favor, en ese sentido, sería importante enfatizar que las universidades no deben ser básicamente tomadas como instituciones de formación académica o científica, sino tal vez deberíamos comprenderlas en una dimensión más política, es decir, son culturas políticas, las cuales no han sido estudiadas
como tales, pero sí el proceso de su desarrollo en realidad las ha llevado a cumplir más funciones sociales que académicas en el sentido exacto de la palabra, si comparamos lo que puede ser una asistencia social respecto de un proceso académico y científico. De la misma forma, esa función social en las instituciones educativas en el país ha visto que las universidades y las escuelas parecen comportarse como más eficaces para retención de espacios, como espacios de retención y control poblacional más que como procesos de formación. ¿Qué quiere decir esto? El último informe del Banco Mundial de enero del 2016 sobre los jóvenes de 15 a 24 años nos dice que el 20% de los jóvenes entre esas edades no estudian ni trabajan, lo que comúnmente ahora se los conoce como los ninis. Es decir, en esa perspectiva, tal vez las escuelas y las universidades están preveyendo esa posible situación conflictiva, donde los jóvenes que no trabajan y no estudian serían sensibles y susceptibles de ser asimilados por las mafias, por pandillas, etcétera, como ya está ocurriendo en América Latina. La siguiente, por favor. En ese sentido, tal vez un diagnóstico rápido y general, estoy obviando el texto que he escrito por razones de tiempo, podemos decir que la educación en Bolivia, si bien ha enfrentado una mayor cobertura, una mayor equidad, esa equidad y esa mayor cobertura no ha sido tratada de la misma forma como ha sido la calidad educativa. Podríamos casi afirmar con cierta certeza que la ecuación es inversamente proporcional, es decir, a mayor equidad, menor calidad educativa en Bolivia. Perdón, la anterior. Lo que no hemos investigado, no hemos atendido de manera precisa, con una metodología adecuada, ni tampoco hemos reflexionado en los contextos educativos de Bolivia, es qué ha pasado con la transición de una universidad de élite a una universidad de masas. Me parece que ese es un tema pendiente. Hemos aumentado la cantidad de alumnos en las universidades y solo últimamente, a partir del auge del IDH, hemos atacado desde la infraestructura. Pero ese proceso de aceleración de la matrícula universitaria lo que ha hecho es en realidad convertir a una universidad de masas de baja calidad y donde la perspectiva de una mejor infraestructura es posible que haya sido enfrentada a partir del IDH, pero la calidad de los profesores, la calidad de los procesos educativos es extraña a esas instituciones que sí se han amplificado en infraestructura, en número de alumnos y tal vez menos en número de profesores. Lo que ha pasado es que se ha dado una fragmentación. Este tipo de educación que estamos viviendo está fragmentando la oferta curricular y está creando nuevas jerarquías donde hay grupos pequeños que están siendo capacitados y están siendo formados bajo conceptos tal vez de una currícula más moderna, actualizada, dentro del marco de la ciencia y tecnología, en tanto una gran masa está siendo formada bajo la repetición de una currícula básica tradicional. Las consecuencias de ese contexto y de esa lectura sobre la educación en Bolivia nos llevan a pensar que la crisis que se están dando en las universidades del país se debe a que hemos entrado en estos últimos 30 años a un proceso de anomia generalizada al interior de las universidades públicas. Eso quiere decir que el proceso educativo, el proceso científico de formación ha sido secuestrada por las corporativizaciones, por las corporaciones, en un proceso de destierro de las funciones académicas, destierro de las funciones científicas, y donde las clientelas políticas han tomado protagonismo, han tomado una relación directa con el manejo de la universidad, con la dirección de la universidad. Mi hipótesis es que en realidad esa estructura vieja política de la universidad está propiciando un estilo de hacer política
que se exporta hacia afuera, hacia el sistema político. Es decir, la reelección no se ha inventado en el gobierno del MAS. La reelección está en el contexto de la historia de la estructura política de la Universidad Boliviana, donde un decano, un director, un rector puede ser elegido N veces, y en tanto exista esa estructura política, van a necesitarse reproducir clientelas políticas. Entonces, ese proceso donde el protagonismo son estas clientelas políticas que organizan la universidad, han logrado finalmente superponer sus prácticas políticas a las leyes, a las leyes de la universidad. Ese proceso de superposición de estas prácticas políticas a los estatutos y a las reglas universitarias ha generado otra subcultura donde se ha borrado de un saque el proceso de la autonomía universitaria y donde los miembros de la universidad o de la comunidad universitaria tienen que acudir ahora a las leyes laborales, tienen que acudir a leyes del Estado para defenderse al interior de la universidad. Las universidades ya no protegen bajo el marco de su autonomía los derechos laborales o la condición del profesor, de los administrativos y de los estudiantes. Son las leyes del Estado que han penetrado indirectamente, y fíjense, no a iniciativa del Estado, sino a iniciativa de las mismas universidades, ¿no? Entonces los docentes reclaman sus derechos al igual que los sindicatos tradicionales, obviando los propios reglamentos internos. O el docente universitario se ha convertido en un funcionario público, puede permanecer en su cargo de manera indefinida e independientemente de la calidad de sus servicios, al igual que los profesores del magisterio. A eso yo le he llamado la magisterización de la educación superior. Este proceso de Cochabamba ha mostrado con creces que hay un nuevo escenario político en las universidades públicas. El vicerrector de San Andrés ya lo decía esta mañana. Es decir, hay unas convocatorias a la titularización de los docentes con nombres y apellidos. Por favor. Las conclusiones y recomendaciones en este escenario, que no es nada alentador para la educación superior en Bolivia, me parece que podrían enfrentarse de algún modo a través de una ley provisional de universidades que nos permita articular mejor las demandas de las universidades con la sociedad y el Estado. Y eso podría significar el establecimiento de una política de Estado para la universidad, la asignación de recursos extraordinarios para la investigación, el respeto a la autonomía universitaria y la creación de una matriz de investigación articulada al sistema industrial, productivo y educativo del país. Es decir, que la universidad pública boliviana deje de ser una isla, deje de ser un escenario extraño a los procesos educativos, a los procesos productivos y de investigación de la sociedad boliviana. Por favor. Otra conclusión y recomendación que yo enfatizaría sería la articulación de las universidades públicas, privadas, indígenas, militares y policiales. Si ustedes leen la Constitución nueva de Política del Estado o revisan la ley Avelino Cignani, en ese marco legal, las universidades públicas, a lo sumo se reitera el artículo 185 de la anterior Constitución, que ahora se llama artículo 92, que es el respeto a la autonomía universitaria. Y no tiene ningún vínculo con las nuevas universidades, ya sean indígenas, militares y policiales, y la expansión y extensión de nuevas universidades privadas en Bolivia. Es decir, no se recupera desde ninguna perspectiva la tradición, la experiencia o los problemas o las virtudes que puede haber tenido la tradición universitaria boliviana. Otro aspecto que me parece importante es que debemos integrar las universidades a las escuelas de secundaria. Los problemas más sensibles es que el tránsito de los bachilleres a las universidades está planteando los problemas en un escenario tal vez con matices distintos, pero que en realidad es una reproducción de los problemas de la escuela que se están reproduciendo en el contexto de la universidad. Entonces me parece importante estudiar la transición de los bachilleres a las casas superiores de estudio.
la universidad tiene que darse la vuelta y poder mirar qué tipo de estudiantes están viniendo a las universidades. Ustedes saben que históricamente la autonomía, antes de la autonomía, la universidad tenía responsabilidad sobre la educación secundaria. La autonomía tal vez nos ha vuelto una isla y extraña a ese proceso integrador que debería ser el proceso educativo. El otro aspecto que me parece que debemos discutir abiertamente y con relación a la anterior conclusión, objetivos y planes de estudio con las demandas de trabajo, necesidades productivas y sociales del país. Es decir, tenemos una matrícula universitaria expansiva, casi caótica, sin planificación alguna, y esa masificación de las universidades no precisamente está respondiendo a ofertas académicas o que haya una mejor cobertura académica o que las condiciones de enseñanza hayan mejorado en Bolivia. Las universidades, como en el caso de Cochabamba, se ha convertido en una universidad básicamente de asistencia social. El comedor universitario cubre el 10% de los estudiantes, que son aproximadamente 70.000 estudiantes. No estamos diciendo que esto sea un factor negativo, sino que estamos viendo que las personas que van a estudiar a las universidades se están beneficiando de un asistencialismo social y no precisamente de un proceso de formación académica. La Universidad Mayor de San Simón ha también extendido un seguro de salud gratuito, universal para todos los estudiantes. Haciendo un seguimiento a los estudiantes, vemos que la mitad de los estudiantes de esos 70.000 no están yendo a estudiar, están yendo a beneficiarse del seguro social universitario. Es decir, que cuando uno inicia una clase, normalmente tiene 25 alumnos, pero cuando se tiene que tomar el primer parcial, aparecen los otros 40 alumnos restantes, que tienen que dar el primer parcial, aunque se saquen 10, para no perder su seguro social universitario. Entonces, una vez más, estamos viendo que la universidad ha asumido tareas y obligaciones que tal vez están en las funciones del Estado y no de las universidades académicas. Pienso que sin renunciar a sus responsabilidades sociales, la universidad pública debería profundizar sus funciones académicas y científicas, pero lo que ha hecho la universidad es absolutizar su visión y sus prácticas políticas y sociales en detrimento de las funciones académicas y científicas, ¿sí? De ahí que la universidad pública, bajo esa vieja estructura, está lejos de cumplir sus objetivos e incluso cumplir sus objetivos de enseñanza, no digamos de investigación. Y otro problema que me parece candente que abordar es el sistema de gobierno de docentes y alumnos, que debe paulatinamente avanzar hacia un perfil de méritos académicos. Es decir, si la universidad reproduce su sistema de gobierno como si fuese a elegir a un alcalde o a un gobernador, cuando sus funciones son académicas, obviamente vamos a encontrar un escenario de supremacía de lo político sobre sus funciones básicas, que son la academia y la ciencia. ¿Sí? Perdón, ¿el otro? Creo que es el último. Y este es el último. La participación de las personas en el sistema de gobierno, tal vez modificando esa vieja estructura política de la universidad que no nos permite avanzar en términos académicos, habría que limitarla a una periodización de los actores principales de esos grupos de poder. Lo que había dicho anteriormente, esa actividad o esa actuación ilimitada de los futuros o de los candidatos eternos al interior de la universidad permite reproducir esas clientelas. Tal vez si limitamos a una gestión, un rector, un vicerrector, un decano, un director, estemos atacando la base de esas clientelas. Tal vez ya no necesite, si uno va a ser por un periodo rector o vicerrector, no necesite de esas clientelas, conservarlas intactas, incólumes, como parte de un proceso corporativo inevitable en la universidad. Por último, por favor, las normas y reglamentos promulgados en el marco de la autonomía, creo que a pesar de sus imperfecciones, debemos afirmarlas como una garantía de la calidad estudiantil,
frente a esas políticas de corporaciones y gremios que están usando la universidad como un espacio de réplicas discursivas más políticas, menos científicas, más una reproducción de grupos de poder, de privilegios, canongias, dones y favores, que un verdadero espacio democrático, que un verdadero de academia, la cual deseamos. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Guido. Yo estaba pensando mientras hablaba de que vaya problema para un Ministerio de Educación moverse en este escenario, y eso que no hemos tocado ese mercado persa de oferta de papeles con sellos y demás que le llaman títulos académicos. Estamos hablando de cerca de 70 universidades en Bolivia. Nos hemos, digamos, acercado al sector público, que es donde uno podía esperar que se pueda poner, digamos, con algún nivel de éxito el concepto de responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Y vemos cómo ha sido apropiado por una serie de sectores en formatos clientelares y patrimoniales, etcétera, etcétera, ¿no? Hace 25 años el problema era cómo el comedor universitario conducía el movimiento estudiantil y qué incidencias tenía sobre el conjunto de la universidad. Hoy estamos hablando de otras cosas. De todos modos, no hay que ser pesimistas, y para eso hemos invitado a Francesco, a quien todos ustedes conocen, para que nos comente cómo se navega en esas aguas tan complicadas del sector público, que está entre la apropiación de esos recursos públicos para beneficio de grupos y la producción responsable de conocimiento para beneficio de la comunidad. Un desafío, Francesco. Sobre todo por la hora. Por razones de hora, me ahorro los agradecimientos a los organizadores, la felicitación a los que me han antecedido, pero sí felicitarlos a ustedes, ¿no?, por el aguante que han tenido desde las 9 de la mañana acá. Así que trataré de ser lo más escueto posible en las ideas que quiero transmitir acerca de la investigación universitaria. Adelante. El contenido es cómo estamos con la investigación en Latinoamérica, haré recurso al mito de Sísifo, qué hace falta para superar ese mito y qué se está haciendo y qué se puede hacer realmente, prácticamente. Muy bien, este es el mito de Sísifo, todos conocen. Una piedra que un pobre hombre nunca se ha entendido bien en la mitología por qué, pero todos los días tiene que arrastrar hacia la cima de una montaña para que vuelva a caer y empezar de nuevo. Eso es más o menos lo que nos sucede con la educación superior y con la investigación. Cada vez que se hacen esfuerzos se quedan a medias y hay que empezar de nuevo, vienen otros congresos, otras reuniones, otras ideas, se cambia de modelo y seguimos arrastrando esa piedra pesada. Todos sabemos que con la investigación estamos mal y con la educación superior. Voy un poco a solapar los dos conceptos en las estadísticas que les muestro. Ahora quisiera mostrar cuán mal estamos gracias a los datos que publica la UNESCO y también ¿puede pasar un momento? Una red de indicadores de ciencia y tecnología que es muy interesante, son indicadores mucho más precisos y anuales, pero el informe sobre la ciencia del UNESCO, un informe mundial hacia el 2030 que ha sido publicado el año pasado, hace una revisión mucho más general. Adelante. Entonces, una primera pregunta tiene que ver la baja productividad de la investigación con la gobernanza, con razones políticas. En este cuadrante, en este gráfica hay 4 cuadrantes. El cuadrante mejor positivo es este, que tiene poca violencia y muchos indicadores de buena gobernanza. Y el tamaño del círculo corresponde a la cantidad de artículos. Como ven,
los que más artículos tienen por millón de habitantes, obviamente, no en general. Los más efectivos son Chile, Uruguay, Brasil, están acá, en esta región, ¿no? Bolivia está por acá. No estamos tan pequeños, digamos, como Honduras, pero estamos en el cuadrante negativo, es decir, baja gobernanza, baja violencia, regular violencia, pero poca productividad. Entonces, no parece haber una gran correlación. Fíjense México, que tiene niveles de gobernanza bastante, digamos, negativos, pero que todavía tiene un nivel de productividad bastante grande. Adelante. Los bajos presupuestos. ¿Quién destina más presupuesto a la educación superior? Sorpresa, Bolivia es el segundo en América Latina después de Cuba. Esto se debe a dos causas. Estamos hablando del año del 96-2013. Por un lado, a la ley tributaria, que asigna un monto fijo, 5% de todos los impuestos a la universidad, y últimamente el IDH. Obviamente esto en porcentaje, pero del PIB, pero si nosotros consideramos montos reales, ahí sí tenemos problema, porque es muy poco dinero lo que tenemos. Pero no deja de ser significativo que muchos países destinan más del 1% del PIB. Adelante. Hay deficiente formación de recursos humanos, esta podría ser otra causa porque estamos mal. Aquí hay algo interesante, todos los países tienen una gran cantidad de estudiantes que hacen posgrados, se especializan en el exterior. En total en la región son 132.814 en el año 2013 que estaban afuera. ¿Dónde van estos? Fíjense en este color marrón, la mayoría se van a Estados Unidos y Europa, con la excepción de Bolivia que se van a América Latina. Creo que hay Uruguay y otro país más. Entonces, hay, digamos, programas muy fuertes. Brasil, por ejemplo, tiene un programa con mucha financiación para poder hacer estudiar posgrado a sus alumnos. Otro que tiene Colombia, otro que tiene México por la cercanía a Estados Unidos, y un país que ha empezado fuerte es Ecuador también. Digamos, relativamente a los recursos que tiene, 7.000 alumnos es mucho. Nosotros tenemos 3.000, pero casi 6.000 estudian en América Latina. Adelante. La falta de masa crítica, no basta tener investigadores, hay que tener investigadores en un número suficiente. Para empujar hacia arriba esa piedra no basta una persona, ¿verdad? Por más fuerte que sea, fortachona, se necesitan muchas personas. Entonces ve que la masa crítica parece aumentar en algunos países como Brasil, un poquito más en Argentina y México, pero muy lentamente. Aquí hay un país que ha crecido enormemente, que es Colombia, por ejemplo, Venezuela, que tuvo un número también creciente, y Bolivia está aquí abajito, ¿no? Nosotros como números no hemos aumentado mucho, de unos 700, ahora estamos en 1.600. Adelante. La falta de interacción con las empresas. Sabemos que uno de los motores de la investigación y también de la educación superior es el mercado laboral y los problemas que pueden resolverse. Este color café otra vez es la interacción con las empresas. Hacia dónde van, quién financia la investigación, digamos. Hay países como Brasil, México, Colombia y Chile que tienen un alto porcentaje de participación de las industrias, y otros donde el Estado hace todo. Es el Estado que pone la plata y los resultados son los que conocemos. No está Bolivia en este cuadro, porque no hay datos. En muchos cuadros no está Bolivia a falta de tal. Sí, bajo número de publicaciones científicas. América Latina representaba el 4% de las publicaciones mundiales, ahora hemos subido entre 2005 y 2014 al 5%. No es gran cosa, pero por lo menos no hemos retrocedido.
Hay países como Colombia que han aumentado increíblemente porque tienen programas de largo aliento, de apoyo, de incentivo a la investigación desde el Estado. No lo han dejado los investigadores, los recursos humanos los pone la universidad, pero los programas y el dinero lo pone el Estado. Bueno, y esto es interesante. También Bolivia está por acá, muy pequeño, muy pequeña la letra. Ha aumentado su número de publicaciones, pero no tanto. Hemos redoblado, digamos, aquí 3 veces casi. Adelante. Las áreas de investigación equivocada es otra pregunta. ¿Qué preferimos en América Latina? Sobre todo las ciencias de la vida, las biológicas. Y eso se entiende porque mucho está ligado a la ecología, está ligado al medio ambiente. Y también sociales, porque se entiende, está ligado a la historia, a todos los problemas que son primarios. Poco hay en ingeniería y ciencias naturales. Es una constante de toda América Latina. Adelante. ¿Cuán en serio nos toman? Este es otro indicador, las citaciones. Es decir, podemos escribir 1000 artículos, pero nadie los lee. Podemos organizar 10 foros, nadie viene. ¿Qué? ¿No? Entonces aquí vemos que hay cosas interesantes que podemos descubrir. Por ejemplo, Bolivia tiene el segundo índice de citaciones, después de Panamá, ¿verdad? Esa es una sorpresa. Yo me he preguntado por qué. La razón es muy simple. La mayoría de los artículos internacionales que publicamos en Bolivia son en coautoría con gente del exterior. No son originales de Bolivia. Entonces, si en el caso que yo publique un artículo con un colega del MIT, obviamente ese artículo será citado, pero no porque estoy yo, porque está el colega del MIT. Puede ser una de las razones, ¿no? Pero es interesante que tengamos un índice elevado, ¿no? Inclusive más alto que el promedio del G20. ¿No? La mayoría de los artículos tienen coautores del extranjero. Aquí también somos entre los primeros, ¿verdad? Entonces, los dos cuadros se complementan. No tenemos investigación propia, autónoma. Y esto es malo. Esto es una mala señal. Es lo mismo que decían antes, pasar de la secundaria a la universidad. Si uno no quiere entrar al área de estacionamiento social que es la universidad, si quiere tomarla en serio, tiene que ser primero autónomo como estudiantes, estudiar por su cuenta, pensar por su cuenta, y segundo, ponerse en la investigación. Adelante. Finalmente, el número de patentes, el último cuadro de indicadores que le muestro. En patentes estamos mal. De Bolivia, por número de habitantes, es el último en patentes presentadas y en patentes aprobadas. Adelante de todo está Brasil, pero Chile, por número de habitantes, digamos, relativamente a la población, está primero. Y esto es un indicador, como decía acertadamente el vicerrector esta mañana, de que las investigaciones sirven para algo, ¿no? No solo para llenar las revistas y aumentar la contaminación ambiental con papel y tinta, sirven porque se van a aplicar en algo, ¿no? Entonces estamos muy mal también como número de patentes aprobadas y por habitantes prácticamente estamos en cero. Entonces este es el cuadro. ¿Cuán mal estamos? Estamos realmente muy mal en la investigación, aunque hay señales de que algo se mueve. ¿Pasamos? Bueno, esto se lo ahorro. Como siempre, hace un resumen la UNESCO de cuáles son las tendencias que hay, la focalización en Bolivia. Son las palabrerías de siempre, de los planes que se hacen desde los escritorios. Pase, por eso yo le pongo, adelante, bla, bla, bla. Ya, adelante. No lo tomamos en cuenta. Esto sí es importante. Fíjense quién realiza investigación en el país. Por eso, que el Ministerio de Educación haga los planes de investigación no sirve para nada, porque es en la Universidad Mayor de San Andrés, en la San Simón y las demás para rellenar los números. 25% en San Andrés, 10%. No estamos diciendo la calidad de la investigación, la cantidad. Y esto es un síntoma de toda América Latina de que las cosas están mal.
podemos sacar pecho por la Universidad Mayor de San Andrés, pero un país que tenga 25% en las universidades sin relación con las empresas, como hemos visto, no es un buen indicador. Argentina es la única excepción porque tiene un organismo nacional que financia directamente proyectos de investigación fuera de las universidades, 51%, el CONICET. Los demás, como ven, son 24, 26, 23, etc. Adelante. Entonces, rápidamente, ¿qué hace falta hacer? Por supuesto, hacen falta política de Estado, de largo aliento, no fuegos de paja, ¿verdad? Condenar y perseguir la mentira y la corrupción. ¿Qué tiene que ver la mentira con las políticas de Estado? Es que es bien importante, me parece, junto con la corrupción, a no engañar. En la investigación, ser honestos es fundamental. Si uno quiere hacer salir un resultado, lo hace salir, lo publica y después tiene que ocultarse toda su vida, no porque le descubren. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? ¿No? Evidentemente hay recursos que tienen que ir y hay algunas iniciativas que tienen que tomarse desde política de Estado. Yo admiraba mucho esta ONG Innova que premia ideas originales para la investigación y el desarrollo. ¿Por qué no hacer ferias de investigación al revés, donde el Estado pone, o el Estado, o las empresas, lo que sea, expongan los problemas que no pueden resolver y las universidades, los grupos de investigación, vayan a decir, sí, nosotros podemos resolverle este problema. Los proyectos de ONGs que les obliguen, por ejemplo, a las ONG, cuando intervienen, a tener una parte de investigación. Y esto me parece muy importante, no es solo recursos materiales, podemos tener mucho dinero del IDH y lo único que hacemos es comprar equipos. Compramos equipos y después de 5 años esos equipos son obsoletos si es que alguna vez se los ha hecho funcionar. Es la triste realidad. Eso, una auditoría, por ejemplo, al IDH de investigación traería muchas sorpresas, pero lo importante es recursos humanos. ¿Quién maneja el proyecto? ¿Quién maneja el instrumento, los equipos? Para eso, adelante, tengo algunas ideas, el número, los recursos humanos, el número y calidad de los investigadores, la masa crítica, decíamos antes, la vinculación internacional. Uno tiene que saber hacia dónde va la investigación, con qué método. Es perseverancia, se necesita políticas, es decir, investigadores estables. A diferencia tal vez de la docencia, la investigación debería ser con investigador estable y renovación, siempre juventud. Sin sangre nueva la investigación no avanza. Y sobre todo aprovechar en países pequeños y pobres como el nuestro, ventajas comparativas, laboratorios naturales, por ejemplo, la historia de Bolivia para los historiadores, para el caso nuestro de ciencias naturales, tenemos, qué sé yo, la altura podemos aprovechar para muchas cosas. Para uno de los grandes laboratorios internacionales que hemos tenido en Bolivia es el de rayos cósmicos de Chacaltaya, que aprovechaba la altura a la cual se puede trabajar. Podemos aprovechar el salar para otras cosas, ¿sí? Entonces, política de Estado y recursos humanos. Adelante. Y reorientar el sistema educativo. Investigador se crea poco a poco, se forma, no podemos esperar que un egresado se vuelva investigador, imposible, estamos perdiendo tiempo. Mejor empezar desde el kinder a estimular destrezas que vayan relacionadas con la investigación, formar investigación desde los primeros años de escolaridad, pero esto es un problema, es un discurso sobre el modelo de escuela que tenemos. Promover mecanismos verticales y horizontales de integración y cooperación científica. Siempre se piensa en ayudas de países para la investigación y muy poco la cooperación internacional, de instituto a instituto, de laboratorio. Se pueden hacer maravillas y la experiencia me ha enseñado que es mucho mejor que pasar por los ministerios, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, convenios, refrendados, directamente de laboratorio a laboratorio. Un problema se estudia
juntos y se aprende mucho más. Adelante. Ahora, en Bolivia, ¿qué se puede hacer en especial? Hay que buscar nichos de interacción entre empresa e investigación. Esto no están dados, hay que buscarlos. Entonces la universidad tiene que ir a las empresas, porque las empresas nunca van a venir a la universidad, y requerir en su momento el apoyo del Estado. Yo tengo ejemplos en los cuales he trabajado y que no ha dado ningún fruto porque este mecanismo no ha funcionado. Por ejemplo, somos productores de vinos únicos en el mundo, vinos a alturas superiores a 1800 metros. Nadie produce esto. ¿Y qué hacen nuestros productores de vino? Copian de Argentina vino de altura, vinos que producen a 800 metros. Nosotros tenemos vinos de gran altura. Muy bien, eso puede ser marketing. No es solo marketing, es que en el vino de gran altura hay ciertas sustancias antioxidantes que se producen gracias a la radiación ultravioleta que hay a gran altura y que hace que estas sustancias, resveratrol y varias más, sean en mayor cantidad que en los vinos a nivel del mar. ¿Por qué no aprovecharlo eso? Esa sí es investigación. Y entra la empresa, entra la universidad y entra el Estado para incentivar esta clase de... Y en energía alternativa también se puede hacer maravilla, necesitaría mucho más tiempo en medicamento natural para explicar. En el tema de recursos humanos, ¿qué podemos hacer? Esto es algo que hace tiempo es muy impopular. Si hay estudiantes aquí me van a silbar. Ya no podemos seguir en el siglo XXI con las ayudantías en manos de estudiantes que son del mismo nivel de sus compañeros. Las ayudantías es un presupuesto que sí puede ser volcado a la investigación, ¿no? Los mismos jóvenes investigadores pueden dar las materias, las prácticas, pero dedicar un tiempo también, ¿no?, a la investigación. Es un camino para retener buenos recursos humanos en las universidades. Yo los llamo investigadores junior. Los estudiantes que necesitan ayuda pueden entrar a créditos educativos, a becas, a otras cosas. Pero ya la ayudantía, como es en todo el mundo, tiene que volverse un trabajo para retener jóvenes investigadores. Los posgrados orientados, es un caos ahora. Uno se consigue una beca, pide licencia y se va, o aparece el Estado de Ucrania, tiene 7 becas para, qué sé yo, estudiar los lobos de la estepa, y va a haber 7 candidatos para estudiar el lobo de la estepa de Ucrania. No es así. Los posgrados tienen que ser orientados a los campos de investigación que estamos haciendo. Adelante, termino. La cooperación internacional, ya le he dicho. Y los proyectos nacionales. Por ejemplo, el proyecto nuclear, yo siempre he pensado que no es malo si es que crean, digamos, líneas de investigación dentro del país, pero tiene que ser transparente, no como lo están haciendo. ¿Qué se puede hacer en Bolivia? Sigo el sistema educativo, el espíritu crítico con ética desde los primeros años de estudio y formación. Mucho de las prácticas de ciencia que se hacen hasta en el básico, en secundaria, ustedes deben saber también, ¿no? El profesor con mucha buena voluntad da una tarea y después le engañan a los padres, los chicos, y ahí empieza esa mentalidad de mentir, de engañar, ¿no? Le dicen, pon esta plantita, hazla crecer durante 2 semanas y aparecen, ¿no?, después de 3 días con la planta alta 2 metros. Obviamente, ¿a quién engañan? Bueno, ¿no? Entonces las ferias de ciencia tienen que ser mucho más serias de lo que se hace, tener laboratorio, aplicaciones, las nuevas tecnologías, ¿cuándo entrarán en las escuelas? Podemos hacer maravilla. Yo propagandé este evento por Twitter y uno de mis seguidores me contestó, qué lindo, van a hacer un evento en aulas del siglo XIX, con docentes del siglo XX, estudiantes del siglo XXI, y ojalá con idea, que no sean idea del siglo XVIII. Bueno, no sé cuánto lo hemos logrado. Promover la integración y cooperación con países de la región. Hay mucho que podemos hacer, no estamos desperdiciando los contactos con
laboratorios, centros de Brasil, de Argentina, de Chile, que está creciendo mucho. En cambio climático, que son problemas comunes, hidrología, medicina. En medicina, por ejemplo, hemos tenido mucho éxito con los japoneses en energía renovable. Es decir, no es que no hay nada que se pueda hacer, hay mucho que se puede hacer, solo que no se hace. Mis conclusiones son que la investigación es un problema multilateral del Estado por la gobernanza y por el dinero que pone. Claro que la investigación en Bolivia es una investigación extractivista. Vivimos también nosotros del Estado extractivista. Ahora que baje el IDH vamos a tronar, ¿verdad? Muchos de los proyectos de $30.000, $40.000 se van a volver de 5.000 y 10.000 porque no va a haber dinero. Igual no se va a hacer nada, pero por lo menos sabemos de dónde dependemos. Las universidades ponen los recursos humanos y la infraestructura, esperando que sea una infraestructura que no sirve solo para un proyecto, que pueda servir para mucho. Las empresas tienen que apoyarse en la investigación si quieren desarrollarse y no vivir de contratos del Estado o de personas que puedan hacer de trámites para obtener contratos. Y la sociedad civil, a través de los usuarios, tiene también cosas que decir, sobre todo cuando son proyectos ligados al ambiente. El énfasis prioritario está en los recursos humanos, desde la escuela hasta los posgrados orientados. La cooperación internacional es para desarrollar nichos propios del país. No cualquier cooperación es buena, solo la que nos sirve realmente para desarrollar, para incentivar la producción, la investigación y la interacción social. Y hay que ser consciente que los tiempos son largos, pero todo camino largo se hace con un paso. Hay que arrancar ahora empujando juntos el macizo de Sísifo hacia arriba, porque si nos desanimamos es eso. Y último, para investiguen de dónde salen estas grandes naranjas gigantes en el Salar de Uyuni. ¿Quién será, no? ¿Quién será ese? Soñando con una naranja tan grande, ¿no? Bien, hubiera sido lindo tener ahora una horita para conversar entre nosotros, porque no siempre nos encontramos con una oportunidad parecida. No es fácil organizar todo esto. Creo que tenemos que agradecer, junto con Henry, a los colegas que han traído sus aportes y que nos han pintado un panorama interesante para pensar a futuro cómo organizar o cómo seguir trabajando en este grupo de trabajo que les venimos llamando foro educativo y no sé, no importa el nombre. Estos trabajos han ido saliendo esta mañana. En un rato me llamaban diciendo, está saliendo con eco. Me llamaron desde Cochabamba, que se ven conectados y habían estado escuchando. Parece que se arregló, no sé cómo habrá sido al final. De todos modos, vamos a colocar todo esto en YouTube, de tal manera que ustedes van a poder volver a escucharlo o recomendárselo a algún amigo o amiga para que pueda acceder a ellos. Y entiendo que hay un compromiso moral serio de parte de cada uno de los expositores de entregar un paper que lo podríamos publicar. Eso es lo mejor que podemos hacer en este arañar en ese problema tan grave y tan complejo, tan multinivel que es el tema educativo. ¿Ya? No sé, Henry, te dejo la brocha. Solo para indicarles que estas presentaciones las vamos a colgar en una página web que se llama foroeducación.net. Desde la próxima semana van a estar todas estas exposiciones, foroeducación.net. Y vamos a tratar también de armar un video para colgar en YouTube, pero ya pueden encontrar la próxima semana foroeducación.net. Nada más, muchas gracias. Lamentamos no poder hacer un intercambio de ideas con todos ustedes.